Veamos el siguiente problema. Identificar el resistor que presenta menor corriente cuando la fuente alimenta 1 ampere. Para poder resolver este tipo de problemas, es necesario recordar lo que aprendimos en nuestro curso de preparación IPN. Vamos a ver la ley de Ohm. Es esta poderosa fórmula que tenemos aquí. Nos dice que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. O dicho de otra forma, ¡viva la reina de Inglaterra! ¿Y qué significa cada letra? Bueno, la I es intensidad de corriente y se mide en amperes. Esta V es el voltaje y se mide en volts. Y la R es la resistencia, se mide en ohms. Ahora, la resistencia va a ser la oposición al paso de la corriente. Y el voltaje, imagínate que es el impulso que le da la corriente para que la corriente pueda fluir por un circuito. Ahora, quiero enseñarte a analizar esta pequeña fórmula, pero antes vamos a hacerlo con un ejemplo más sencillo. Imagínate que yo te digo que la presión que tú sientes en un examen es igual al número de preguntas que tiene entre el tiempo que te dan para contestarlo, ¿ok? Y vamos a poner un ejemplo. Digamos que yo te digo, tú, alumno, tienes 5 preguntas y solamente te voy a dar 24 horas para que lo contestes. Tú me vas a decir, profe, ¿24 horas? Es un montón. Gracias, agradecido con usted. No va a haber presión, tienes mucho tiempo. Pero ¿qué pasa si ahora yo te digo, no, mejor te doy las 5 preguntas, pero solo tienes 10 segundos? No, pues te vas a enojar y vas a decir, profe, no sea así, por favor. Vas a tener muchísima presión. Entonces, podemos decir lo siguiente. Yo te puedo asegurar que la presión es directamente proporcional al número de preguntas. Mientras más preguntas, más presión. Se comportan de la misma forma. Y también te puedo decir que la presión es inversamente proporcional al tiempo que yo te doy. ¿Por qué? Porque si yo aumento el tiempo, la presión disminuye. Pero ¿qué pasa si ahora reduzco el tiempo? Si te doy poquito tiempo, tu presión aumenta. No se te olvide, esta y esta son inversamente proporcionales y estas son directamente proporcionales. Ahora vamos a aplicar esto a la ley de Ohm. ¿Qué pasa si yo te digo que quiero una corriente muy chiquita? Hay 2 formas de obtenerlo: jugando con la resistencia o con el voltaje. Imagínate que yo te digo, el voltaje no me lo puedes cambiar. Entonces, si tú quieres una corriente chiquita, ¿cómo tiene que ser la resistencia? Pues muy grandota, porque son inversamente proporcionales. Ahora, ¿qué pasaría si yo te digo, la resistencia no me la toques? Quiero poquita corriente. Entonces, ¿cómo tiene que ser el voltaje? Pues también tiene que ser pequeño, porque son directamente proporcionales. ¿Qué pasa si yo no quiero una corriente pequeña y quiero una corriente grande? Y te digo, al voltaje no me lo toques. Si tú quieres mucha corriente, ¿cómo tiene que ser tu resistencia? Pues pequeña. ¿Por qué? Porque son inversamente proporcionales. Y si ahora te digo, la resistencia no me la toques, tú quieres mucha corriente, ¿cómo tiene que ser el voltaje? Pues también grande. ¿Por qué? Porque son directamente proporcionales. Esto se aplica para poder analizar los circuitos. Y quiero enseñártelos de una vez. Hay 2 tipos de circuitos. Están los circuitos en serie y los circuitos en paralelo. ¿Cómo puedes identificarlos fácilmente? Muy sencillo. Los circuitos en serie los vas a poder ver porque tienen un solo cablecito que une a todos los elementos de aquí. En este caso tenemos resistencias y solamente hay un cablecito. Los circuitos en paralelo tienen más cablecitos y fíjate, cada elemento tiene su propio cablecito. De esa forma puedes darte cuenta si es circuito en serie o circuito en paralelo.
¿Y cómo es que se maneja el voltaje y la corriente en cada uno de estos circuitos? También es muy sencillo. Pon mucha atención. Cuando tienes un circuito en serie, como este que tenemos aquí, el voltaje se va a repartir. A cada elemento le va a tocar una parte de ese voltaje. Por eso es que el voltaje total va a ser igual a la suma de todos los voltajes de ese circuito. ¿Y cómo se maneja la corriente? Pues la corriente que salga por aquí va a ser la misma en cada uno de esos elementos. Aquí tenemos resistencias. Entonces, cada resistencia tiene la misma corriente. Vamos a ver ahora cómo se maneja en un circuito en paralelo. Si yo tengo un circuito en paralelo, te das cuenta que cada elemento tiene su propio cablecito. El voltaje que salga de aquí va a ser el mismo en cada una de esas resistencias. Por eso aquí nos dice que el voltaje total es el mismo para cada elemento de aquí. Y entonces, ¿cómo se distribuye la corriente? Aquí sí va a cambiar. La corriente se va a distribuir en cada una de las resistencias. O sea, que a cada resistencia le toca distinto tipo de corriente. Van a empezarse a dividir en cada puntito que vemos aquí. Esos puntitos se llaman nodos. Es muy importante tenerlos en cuenta. De esta manera podemos analizar cualquier tipo de circuito que te pregunten en cualquier lugar. Pero yo quiero que lo hagas de la manera más fácil y rápida, utilizando lo que acabas de aprender. Para empezar, hay que ver qué tipo de circuito tenemos aquí. ¿Es un circuito en serie o un circuito en paralelo? Es un circuito en paralelo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cada resistencia tiene su propio cablecito. Ahora, tú acabas de aprender que en los circuitos en paralelo, el voltaje siempre es el mismo en todas las resistencias y la corriente se va a dividir. Ahora bien, esta corriente se va a dividir en cada uno de estos puntitos, que nosotros llamamos nodos. El problema te dice que la corriente se encuentra en la fuente de alimentación, o sea, por aquí va a estar la primer corriente y se va a ir dividiendo. Por este camino va a pasar una, por aquí va a pasar otra y por aquí va a pasar la última. ¿Ya te diste cuenta? Cada resistencia tiene su propia corriente. ¿Y cómo analizamos qué tipo de corriente tenemos? Con la poderosísima ley de Ohm. Ahora, el problema te está pidiendo la corriente más chiquita. Y si tú quieres que tu corriente sea muy chiquita, necesitamos cambiar el voltaje o la resistencia. Pero espera, es un circuito en paralelo y el voltaje siempre es el mismo. El voltaje no lo puedes tocar. La resistencia, esta sí la puedes cambiar. Cada resistencia tiene un valor diferente. Si tú quieres una corriente chiquita, ¿cómo tiene que ser la resistencia? Pues muy grandota. ¿Y cuál de todas las que tienes aquí es la resistencia más grande? Pues la número 3, la que tiene un valor de 120 ohms. Entonces, la corriente más pequeña se encuentra en la resistencia número 3. Y listo. De esta manera, ya encontramos la respuesta correcta. Se veía muy difícil al principio, pero con este método es pan comido.